La paz del Señor sea con cada uno esta noche. Doy gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, al único Dios verdadero, por este tiempo que Él nos permite en su gracia y en su misericordia para exponernos ante su palabra y para exponernos ante el poder de su Santo Espíritu. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, es lo que la palabra misma establece, y por lo tanto nosotros reconocemos que fuera de Dios no hay nada, que el hombre de sí mismo no puede hacer nada, no puede producir absolutamente nada. Si no es Dios con él o con ella, el hombre realmente, la mujer realmente no pueden hacer absolutamente nada. Por eso le damos gracias al Señor, porque Él nos ha tenido misericordia y por su palabra y por descubrirnos su palabra, tenemos la oportunidad de crecer, de madurar y de perfeccionarnos en el conocimiento del Hijo de Dios. En la enseñanza de esta noche vamos a estar presentando un tema que es bien importante. Yo diría es vital para el desarrollo de la vida espiritual tanto del hombre como de la mujer de Dios. El tema que vamos a desarrollar es acerca de la carne. La carne es una expresión bíblica que representa el asiento de la maldad y de la muerte en la persona. Esto suena fuerte y suena duro decirlo, y muchas de las veces hay quienes prefieren suavizar los términos, pero precisamente por haber suavizado los términos es que nosotros no entendemos ante qué nosotros estamos expuestos. Muchas veces vienen hombres y vienen mujeres con una solicitud. Quiero aprender acerca de la guerra espiritual. Y lo primero que nosotros les decimos es: la guerra espiritual no comienza cuando nos enfrentamos a demonios, cuando nos enfrentamos a fuerzas de las tinieblas. La guerra espiritual comienza en nosotros mismos, cuando hemos identificado el viejo hombre, cuando hemos identificado la carne, porque estos son precisamente los elementos activos que Satanás ha depositado en la vida de un hombre y en la vida de la mujer. Y cuando hablo de la vida del hombre y la vida de la mujer, me estoy refiriendo, por supuesto, como lo he explicado en otras ocasiones, en la vida del hombre de fe y en la vida de la mujer de fe. Esto también en muchas ocasiones es rechazado. ¿Por qué? Porque hemos creído que Satanás solamente tiene una actividad y una participación con el hombre que está en el pecado, con el hombre que está en el mundo, con el hombre perverso, con el hombre que no ha reconocido a Cristo Jesús. Pero si eso fuera así, piense por unos segundos, si eso fuera así, ¿qué razón habría tenido el Espíritu Santo para instruir al apóstol Pablo para que nos hablara precisamente de estos temas? No habríamos tenido documentos que nos hablaran acerca del viejo hombre, que nos hablara acerca de la carne, que nos hablara acerca de la mente carnal, que nos hablara acerca del cuerpo de pecado, que nos hablara del hombre exterior. ¿Por qué? Si la palabra ha sido dedicada para una comunidad de fe. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que el hombre de fe tiene que conocer acerca del viejo hombre, que la mujer de fe tiene que conocer precisamente acerca del viejo hombre, que el hombre de fe tiene que conocer acerca de la carne, que la mujer de fe tiene que conocer acerca de la carne. La carne es presentada en las Sagradas Escrituras como una herencia, pero es una herencia satánica. Es presentada como una herencia satánica. Nosotros tenemos que entender que el hombre y que la mujer están
destituidos de la gloria de Dios. Lo dice Romanos capítulo 3, versículo 23. El capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, entonces, el viejo hombre es precisamente lo que Satanás ha ubicado dentro del hombre y dentro de la mujer para precisamente a partir de allí, de su sustancia, de su energía, de su capacidad, poder devolver al hombre y a la mujer a la posición que tenían anteriormente. No se trata solamente de que el hombre ya no visita los bares. No se trata solamente de decir que el hombre ya no visita prostíbulos. No se trata de decir solamente de que el hombre, que la mujer ya no son viciosos. No se trata solamente de decir que ya no son las mismas amistades inclusive que teníamos antes en el mundo, que todo eso ha cambiado. Se trata de entender que aunque todo eso no existe ya, gracias a Dios, se trata de entender que el viejo hombre actúa de formas sofisticadas y que muchas veces los hombres y las mujeres de fe no nos damos cuenta cuando el viejo hombre está actuando, está interviniendo. La carne, decía, es precisamente la materia prima que alimenta al viejo hombre. No son términos sinónimos. No son términos sinónimos, son términos afines, claro que sí, pero cuando nos referimos a la carne no nos estamos refiriendo necesariamente al viejo hombre. Son dos términos o dos seres completamente diferentes, pero que están subsistiendo dentro del hombre de fe, que están subsistiendo dentro de la mujer de fe. La carne alimenta al viejo hombre. La función del viejo hombre es destruir. Lo vimos en Efesios capítulo 4, versículo 22. Es destruir desde dentro a la persona, al hombre y a la mujer. Así de que es importante que nosotros estudiemos acerca de este tema, la carne como el asiento de la maldad y de la muerte, para que nosotros podamos entender contra qué estamos luchando y contra qué nosotros nos vamos a enfrentar. Hay una ley espiritual que se aplica en guerra espiritual y en liberación. Nosotros no podemos reprender lo que nosotros mismos estamos subsidiando. ¿A qué me refiero? No podemos reprender a un espíritu de mentira o un espíritu de engaño si nosotros mismos, el viejo hombre y la carne, están fomentando dentro de nosotros mismos la mentira y el engaño. No podemos reprender lo que nosotros mismos subsidiamos. Por eso, muchas veces el hombre y la mujer que entran en guerra espiritual no tienen resultados, precisamente porque no se han dado cuenta que ante lo que fueron, hay algo de eso dentro de ellos mismos. En el libro de Josué, en el capítulo 7, usted lo puede leer posteriormente, cuando el Señor se le manifiesta a Josué, le dice: Israel ha pecado. Israel ha pecado. ¿Por qué? Porque ha integrado un anatema dentro de sus enseres y no podrán vencer a sus enemigos, sino que le darán la espalda a sus enemigos, y yo no estaré con ustedes, entre tanto no saquen el anatema. Muchas veces los anatemas no están en nuestros entornos. En la gran mayoría de los casos, los anatemas están dentro de nosotros mismos. Y precisamente por eso decía, es importante que nosotros estudiemos acerca de la carne como el asiento de la maldad y de la muerte. Esta enseñanza la he seccionado en 3 partes para que podamos tener un claro entendimiento de qué es la carne. La primera sección vamos a ver precisamente qué es la carne. Vamos a preguntarnos qué es la carne y a responder, por supuesto, conforme a la palabra del Señor. Hay 3 respuestas que la palabra nos entrega con respecto a esta pregunta. La segunda parte, vamos a ver
¿A qué se está refiriendo la palabra cuando dice la carne? ¿Es este cuerpo que nosotros tenemos? ¿Eso es la carne? Lo vamos a responder de acuerdo a la palabra del Señor. Y la tercera sección es ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la responsabilidad del hombre de fe? ¿Cuál es la responsabilidad y el trabajo, por supuesto, del hombre de fe, de la mujer de fe, ante este elemento que es la carne? Así es que vamos a comenzar respondiendo esta primera pregunta, ¿qué es la carne? En la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, a partir del versículo 5 hasta el versículo 8, tenemos la primera respuesta. Voy a leer versículo 5, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, pero los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Primera definición de qué es la carne. La carne es el cordón umbilical que nos une al reino de las tinieblas, al reino de la muerte. Lo voy a repetir porque es importante que nosotros tengamos esta definición. ¿Qué es la carne? Primera definición, es el cordón umbilical que nos une al reino de las tinieblas y a la muerte. El apóstol lo está diciendo claramente desde el versículo 5 hasta el versículo 7, lo está diciendo de que el mal habita en mí. El mal habita en mí, pero un momento, tenemos que ubicarnos. ¿Quién es el que está escribiendo? ¿Quién es el que está escribiendo? Esta palabra la está escribiendo el apóstol Pablo, hombre que fue escogido por Dios desde antes de ser concebido en el vientre de su madre, y lo ha llamado para establecer entre los gentiles la enseñanza del evangelio del reino de los cielos. No es un hombre pecador, es un hombre que ha sido lavado, un hombre que ha sido justificado, un hombre que ha sido reconciliado, un hombre que ha sido santificado. El apóstol Pablo, pero él mismo está admitiendo de que la intención de la carne es enemistad contra Dios, y eso usted lo mira claramente en el capítulo 7. Oh, miserable de mí, ¿quién me podrá separar de este cuerpo de muerte? Él lo está estableciendo. Ahora, él, por el Espíritu de Dios, lo que nos está diciendo es que hay todavía un vínculo entre el hombre de fe, entre la mujer de fe y el reino de las tinieblas. Hay un vínculo. No se trata de pecado, como lo dije hace unos minutos atrás, porque casi siempre cuando un hombre de fe escucha acerca de este tema y escucha este tipo de proposiciones, dice, no, eso no es conmigo. ¿Por qué? Porque yo ya no hago las cosas que hacía antes. ¿Por qué? Porque yo no tengo ni siquiera las amistades que tenía antes. Sí, efectivamente, pero todavía el vínculo está. El vínculo se mantiene. Precisamente por eso es que en ocasiones resultamos haciendo lo que no quiero hacer. Por eso es que en ocasiones resultamos diciendo lo que no quería decir. Por eso es que en ocasiones resulto pensando lo que no quería pensar, que no me había propuesto pensar. De hecho, si usted observa, en el versículo 6 comienza el texto diciendo, porque la intención de la carne, así es como ha sido traducido. Así es como ha sido traducido en nuestras Biblias.
Pero sabe que la palabra intención tiene que ver con mente. Si fuéramos a traducir literalmente de el griego original, lo que dice en el griego original es porque la mente de la carne no habla de intención, porque la mente de la carne es enemistad contra Dios. Y con esto, el Espíritu de Dios, por boca del apóstol Pablo, lo que nos está diciendo es que la carne tiene la tendencia a pensar solamente de las cosas que corresponden a esta vida. Eso es lo que está estableciendo el apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué? Precisamente porque hay un vínculo con el reino de las tinieblas. ¿Por qué de 24 horas? ¿Estamos despiertos cuántas horas? Estamos despiertos aproximadamente unas 18 horas. ¿Por qué de esas 18 horas que estamos despiertos, la mayoría del tiempo nuestra mente está pensando en la provisión que necesito para mi hogar? ¿Por qué está pensando en el dinero que no tengo y que necesito para pagar? ¿Por qué de esas 18 horas está pensando en lo que mi cuerpo necesita para yo poder funcionar? El apóstol lo está respondiendo por el Espíritu de Dios, porque la mente de la carne es enemistad en contra de Dios. Y alguien podría decir, bueno, ¿no debemos de pensar en todas esas cosas? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, usted encuentra la respuesta. No seáis, dijo el Señor Jesús, no seáis como los gentiles que piensan en todas estas cosas, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Entonces, la carne es un vínculo que nos une con el reino de las tinieblas. Le quiero presentar un ejemplo claro. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 nos presenta un antes y un después de la desobediencia del hombre. Observe por unos segundos cómo era antes y cómo fue después de la desobediencia de la palabra de Dios. Antes, número 1, estaban desnudos y a ellos no les tenía ningún reparo de que estuvieran desnudos. Después tuvieron vergüenza y se escondieron porque se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la carne está operando, se destacan las necesidades. Se destacan sobremanera todo aquello que nosotros necesitamos. O sea, siempre lo hemos necesitado. No ha habido un momento en que no hayamos necesitado algo. Pero cuando la carne está en función, las necesidades se destacan sobremanera. Ahora podemos darnos cuenta de cuándo es que la carne está operando. Yo tengo que hacer oración, yo tengo que hacer alguna actividad y pedir oración a mis hermanos porque no tengo aquí, no tengo allá, esta situación, esta otra, esta necesidad. ¿Quién está operando detrás de todo eso? Es la carne. Repito, no estamos en las actividades que desarrollábamos cuando estábamos en el mundo, sí, pero se está dando cuenta que en la vida de un hombre de fe, en la vida de una mujer de fe, todavía está operando el viejo hombre, y en este caso el tema que estamos estudiando, la carne, está operando. Pero, ¿por qué no nos damos cuenta? Porque son las cosas normales y las cosas rutinarias en las que nos hemos movido todo el tiempo, y por lo tanto, ¿qué más que yo siga pensando en las necesidades que tengo o en las situaciones que yo necesito para mi propio cuerpo? Primera definición acerca de qué es la carne es el vínculo, es todavía el cordón umbilical que nos une al reino de las tinieblas. Ese vínculo no tiene que estar, por supuesto. Ese cordón umbilical tiene que haber sido roto. Tiene que haber sido roto, pero no todos
están dispuestos a romper ese cordón umbilical. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque de momento nos encontramos desnudos, porque de momento nos encontramos solos, porque de momento nos encontramos que esto es imposible. Yo necesito contacto, yo necesito trabajo, yo necesito esto, yo necesito lo otro. No todos están dispuestos a cortar ese cordón umbilical, porque es exponerse ante una situación donde nos vemos completamente aislados de todo. El mundo, de hecho, el mundo exige que el hombre y que la mujer alimenten ese cordón umbilical. Primera definición entonces acerca de lo que es la carne, es un cordón umbilical que nos une al reino de las tinieblas y que alimenta al viejo hombre. Vamos a la segunda definición, y esta la vamos a encontrar en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 17 hasta el 19. Voy a leer capítulo 5 de Gálatas, versículo 17, y dice: porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados del espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, y el versículo 20 termina con el listado que se presenta acerca de las obras de la carne. Segunda definición, ¿qué es la carne? Estos versículos nos están diciendo que la carne es el asiento del pecado. Es el asiento del pecado. ¿Y qué es pecado? ¿Qué es pecado? Tenemos varias definiciones de lo que es pecado. No es una sola. La única que nosotros tenemos, la que la gran mayoría tiene acerca de lo que es pecado, es transgresión de la ley, transgresión de la palabra de Dios, transgresión de la voluntad de Dios. Esa es por lo general la única definición que una gran mayoría tiene acerca de lo que es pecado. Pero la epístola a los Romanos, en el capítulo 14, nos está presentando también otra definición. Y el apóstol dice por el Espíritu de Dios que todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. Y Santiago nos presenta también otra definición y nos dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Tenemos entonces dos definiciones y podríamos mencionar otras más, porque hay más otras definiciones acerca de lo que es pecado. Pero quedémonos con estas dos adicionales para que podamos ver cómo la carne es el asiento del pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos? ¿Sabe que incurrimos en pecado? ¿Sabe que nos estamos moviendo en pecado? ¿Sabe que estamos multiplicando el pecado no solamente en nuestra vida, sino que también en nuestro entorno? Pues ahora lo estamos determinando. Si nosotros sabemos lo que Dios quiere, si nosotros sabemos lo que Dios nos ha demandado, pero no lo hacemos, nos es contado por pecado. Usted sabe, precisamente hay una parábola que es bien conocida por todos, por una gran mayoría, la parábola de los talentos. A uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y al otro le dio solamente 1 talento. Y dice, conforme a su capacidad. Conoce el resultado cuando el amo viene y llama a cuentas a sus siervos. El que había recibido 5, entregó los 5 y adicionalmente 5 talentos más. El que había recibido 2, entregó los 2 que había recibido y 2 que había ganado. Se esperaba que el que había recibido 1 hiciera también lo mismo. Pero ¿qué sucedió? El que había recibido 1 talento dijo, Señor, yo sabía, note,
Yo sabía, y repito, yo sabía, yo conocía que eres hombre recio, que cosechas donde no sembraste, y tuve miedo y fui y escondí. Siervo malo y negligente. ¿Por qué le dice siervo malo y negligente? Porque al fin y al cabo era un siervo, un sirviente, era un esclavo. ¿Por qué? Por lo que él mismo está expresando con sus labios. Yo sabía, yo conocía. El amo le dice, por lo menos hubieras entregado mi dinero. Si no querías hacer nada con ello, por lo menos hubieras entregado mi dinero a los banqueros para que al menos hubiera recibido algo y no hubiera tenido mi dinero infructuoso. Cuando el hombre de Dios sabe lo que Dios quiere, pero no le hace, está viviendo en pecado. Está viviendo en pecado. ¿Cuándo termina ese pecado? ¿Cuándo termina ese pecado? Sabe que muchas veces ese pecado no ha terminado y en esa condición se encuentran muchos hombres y en esa condición se encuentran muchas mujeres el día de hoy. Y no porque sucedió algo ayer o antier o el mes pasado, sino porque sucedió algo que hace 15 años atrás el Señor te dijo y no estuviste dispuesto a hacerlo. ¿Se está dando cuenta cómo el viejo hombre todavía está operando en la vida de hombres y de mujeres de fe? ¿Se está dando cuenta que la carne todavía está vigente en muchos hombres y en muchas mujeres de fe? ¿Se está dando cuenta? Todo aquel que sabe lo que Dios quiere, que ha recibido una instrucción de parte del Señor, pero no está dispuesta a llevarla, incurrió en pecado. Porque todo lo que no es de fe es pecado. ¿Sabe que precisamente la vida en Cristo Jesús es una vida de fe? Todos los que venimos a Cristo Jesús tenemos que vivir una vida de fe. La vida de fe no es solamente para el ministro. La vida de fe no solamente es para el pastor, para la pastora. La vida de fe no solamente es para los que están en un púlpito. La vida de fe es para todos. Porque la vida en Cristo Jesús es una vida de fe. Por lo tanto, dice la palabra, que el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. También en la epístola a los Romanos está establecido que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si en un año tú solamente fuiste a una iglesia los domingos o el día mayor de reunión, quiere decir que solamente en un año tú recibiste 52 enseñanzas precisas, claras, directas. ¿Qué hiciste con 52 enseñanzas que recibiste en un año? Con 52 enseñanzas, tú tienes que haber desarrollado una fe firme, una fe estable, una fe madura. ¿Es esa la situación real de hombres y de Dios en este tiempo? No, no es esa la situación real. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía la carne está operando en la vida de muchos hombres y en la vida de muchas mujeres de fe. Vamos a la tercera definición y vuelvo a Romanos, en esta ocasión al capítulo 7, y voy a leer en el capítulo 7 el versículo 18 y el versículo 25. Le animo para que usted lea todo el capítulo posteriormente en su casa. Yo voy a leer el versículo 17 y el versículo 25. Dice el versículo 17, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y destaco, el pecado que mora en mí. Me traslado al versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesús el Cristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Tercera definición, ¿qué es la carne? La carne es una memoria sensitiva o sensorial. La carne es una memoria sensorial. ¿Le ha pasado a usted? Y yo pienso que sí, precisamente por eso es que
Por eso es que presento este ejemplo. ¿Le ha pasado a usted que se ha conducido de un lugar a otro en un autobús, pero no va sentado? Y aunque fuera sentado, también le sucedería lo mismo. Va usted de pie en el autobús y de momento el autobús o el transporte público, el que sea, de momento frena de golpe. ¿Qué sucede con el que está de pie? ¿Y qué sucede también con el que va sentado? ¿Qué sucede? El cuerpo tiende a seguir en la dirección del vehículo. Tiende a seguir. Eso se llama inercia. Tiende a seguir. El que está sentado no se sale de su asiento, pero se inclina también hacia adelante, y si no se toma de algún lugar, puede ser que inclusive hasta se golpee. La carne es una memoria genética. ¿Cuántos años viviste en el mundo? Contesta esa pregunta. ¿Cuántos años viviste en el mundo? Unos pocos, otros más. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? Los hábitos muchas veces siguen siendo los mismos. Las tendencias siguen siendo los mismos. La carne es una memoria genética, es una memoria sensorial que te tiende a hacer, a pensar, inclusive a decir. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado repitiendo expresiones no vulgares, pero repitiendo expresiones que aprendimos en el mundo, que van en contra de la palabra? Sí, no quiero presentar ejemplos aquí porque no quiero establecer maldad ni perversidad. Yo sé que el Espíritu de Dios te está hablando directamente, pero son expresiones que forman parte de una mente que no confía en Dios, de una mente que no le pregunta a Dios acerca de las cosas, y resultamos nosotros diciéndolas. Y en muchas congregaciones las seguimos cultivando. Es una memoria, la tendencia a seguir haciendo, la tendencia a seguir expresándonos, la tendencia a seguir pensando de la forma que pensábamos anteriormente. ¿Sabe que uno de los mayores inconvenientes que tiene el hombre y la mujer cuando vienen a Cristo es que no saben cómo usar la fe? No saben. ¿Por qué? Porque en el mundo fueron muy efectivos. Tenían recursos propios, tenían contactos que les ayudaban a resolver todas las situaciones que tuvieran, y tenían capacidad mental o manual, como sea el caso, tenían una gran capacidad. Por lo tanto, ¿a quién o con quién dependían? Muy hábiles consigo mismos. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, que es una vida de fe, ¿qué hago yo con la fe? El mayor inconveniente que tienen los hombres y las mujeres cuando vienen a Cristo es que no saben para qué sirve la fe o cómo usar la fe. La fe, por lo general, es un elemento que yo necesito si tengo una enfermedad. Si tengo mayormente una enfermedad que es catastrófica, entonces es cuando yo necesito fe. De lo contrario, ¿para qué necesito fe si yo tengo recursos, si yo tengo contactos, si yo tengo mis capacidades? Si yo puedo recurrir a las personas que he recurrido todo el tiempo. Por eso es, y esto sí lo quiero decir, por eso es que muchos hombres y muchas mujeres de fe se atreven a decir: Dios tiene la última palabra. Eso no viene de la palabra de Dios, eso viene del mundo. Dios no tiene la última palabra. Lo que está diciendo es: cuando todo me falló, cuando me fallaron los recursos, cuando me fallaron los contactos, cuando me falló mi propia capacidad, entonces cuando recurro a Dios. No, Dios es la única palabra. Dios es mi único recurso. Dios lo es todo para mí. ¿No has leído en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas que dice, capítulo 2,
Versículo 20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, entonces aquí tenemos 3 definiciones de lo que es la carne que nos ayudan a poder entender contra qué estamos nosotros luchando. La carne es el cordón umbilical que nos une al reino de las tinieblas y a la muerte. Segunda definición, la carne es el asiento del pecado, y ya vimos lo que es pecado. Tercera definición, la carne es todo aquello que nos representa o nos trae a memoria lo que estuvimos acostumbrados a hacer. Quiero ahora ir a la segunda sección para poder definir aquí a qué se está refiriendo propiamente el Espíritu de Dios cuando dice la carne. ¿A qué se está refiriendo? ¿A esta carne? ¿A esta carne? ¿Sabe que así ha sido entendido prácticamente desde la Edad Media? La carne es la mala, mi carne es la dañina, por eso yo tengo que castigarla, por eso es que yo tengo que limitarla, por eso es que yo tengo que sujetarla. No, le voy a explicar por qué. La carne es y tiene un carácter espiritual, porque el ladrón roba no porque tiene 2 manos. Le podríamos quitar una o ambas manos y el ladrón seguirá robando, porque no está en la tendencia, en la carne. En la carne tiene un carácter espiritual y quiero mostrárselo. Si usted va al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, usted encuentra esta palabra y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Si nosotros vamos a Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 3, dice, porque lo que era imposible a la carne, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, el apóstol, por el Espíritu de Dios, escribe, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado al mundo, creído por los gentiles, manifestado en carne. ¿Fue la carne de Jesús diferente a la de nosotros? No, no. Si hubiera sido diferente, no hubiera podido reconciliarnos por medio de su sacrificio. Vea lo que dice Hebreos. Vamos a la epístola a los Hebreos, en el capítulo 2. En el capítulo 2, en el versículo 14, encontramos esta palabra. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, y enfatizo, participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, a Satanás. Y si vamos al capítulo 4, en el versículo 15, dice, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El pecado se manifiesta en la carne, pero la carne como tal no es pecaminosa.
¿Por qué? Porque de lo contrario Jesús no hubiera sido sin pecado. Y esto es una parte que nosotros tenemos que entender. ¿Dónde está el pecado entonces? El pecado está en el espíritu. El pecado es espiritual. Por eso es que la tendencia del hombre, por eso es que la tendencia de la mujer es de continuo hacer el mal. Por eso es que la tendencia del hombre, por eso es que la tendencia de la mujer es de continuo alejarnos de Dios. Cuando el hombre viene a Cristo Jesús, cuando la mujer viene a Cristo Jesús y entrega su vida a Él, entonces hay una limpieza completa en nuestras vidas. Quiero llevarlo al libro del profeta Isaías, un texto que de seguro usted ha leído. Se encuentra en el capítulo 1. Vea lo que dice el capítulo 1, desde el versículo 18 prácticamente. Versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Qué van a ser emblanquecidos? ¿De qué está hablando? Si vuestros pecados fueren, vendrán a ser emblanquecidos. ¿Está hablando de pecados? ¿Que los pecados van a ser blancos? ¿Es eso lo que está diciendo el profeta? No. Lo que él está diciendo es que tus acciones, que todo lo que tú haces, que todo lo que tú dices, que todo lo que tú piensas, que todo lo que realizas y desarrollas, todo es pecado. ¿Por qué? Porque estás lejos de la presencia de Dios. Y el mismo versículo comienza diciendo: venid luego y estemos a cuentas. Cuando el hombre viene a Cristo Jesús, cuando la mujer viene a Cristo Jesús y por medio de la fe en Cristo Jesús somos reconciliados, entonces todo es transformado. Por eso el apóstol, por el Espíritu de Dios, dice que he aquí las cosas viejas pasaron o están pasando y todas son hechas nuevas. Tenemos que entender que el pecado se manifiesta en la carne, pero no es la carne propiamente la que es pecaminosa. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el pecado es de carácter espiritual. Tiene un fundamento espiritual. Cuando el hombre y cuando la mujer logran crucificar al hombre viejo y logran sujetar su carne, entonces ya no hay más manifestación del pecado. Porque Primera de Juan lo dice claramente: el que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él. Observe algo que está aquí escrito en el libro de Génesis, que muchas veces cuando lo hemos leído como que lo hemos pasado por alto. Mire lo que dice en el capítulo 4 del libro de Génesis. Quiero leerle el versículo 6 y versículo 7. Pongamos atención a estos dos versículos. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Note, si hicieres bien, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Pero aún con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Desde el Antiguo Testamento se nos está diciendo que es el hombre quien puede sujetar,
que no puede estar llevado por los impulsos, por las intenciones que el reino de las tinieblas establece sobre la vida del hombre o sobre la vida de la mujer. Si somos llevados, es que precisamente no hemos entendido dónde está operando el pecado. El pecado es de carácter espiritual. Por lo tanto, cuando venimos a Cristo Jesús, cuando nos ponemos a cuentas con el Señor, el que es nacido de Dios no peca, porque su simiente está en él. Quiero ir entonces ya para finalizar a esta tercera sección. ¿Y qué es lo que nos corresponde hacer? ¿Qué instrucciones hay en la palabra? ¿Qué instrucciones hay en la palabra sobre cómo manejar o sobre cómo tratar la carne? Vamos a comenzar y vamos a ir a Colosenses, a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, y vamos a leer en el capítulo 3, versículo 5, y aquí tenemos la primera instrucción. Versículo 5: haced morir, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. ¿Cuál es la instrucción? Haced morir. En la versión antigua, amortiguad. Haced morir. Haced morir. ¿Cuál es la instrucción que el Espíritu de Dios nos está dando? Haced morir las obras de la carne. No es movernos por impulso. No es obedecer a nuestro cuerpo. No es obedecer a los impulsos de la mente. No es obedecer a... ¿Por qué? Porque entonces la carne está gobernando. Porque entonces la carne, la memoria genética nos está dirigiendo. Haced morir. ¿Qué significa haced morir? No solamente significa, no, yo ya no obedezco al pecado. No, significa... esos son los momentos cuando el hombre de Dios, esos son los momentos cuando la mujer de Dios se presenta delante de la presencia del Señor. Esos son los momentos para postrarnos delante de la presencia del Señor. Yo postro, Señor, mi humanidad, yo postro mi viejo hombre, yo postro, Señor, todo mi ser delante de ti. Haced morir. No es únicamente esconder, no es únicamente reprimir, que es por lo general lo que la gran mayoría hacemos. No, es el momento para venir delante de la presencia del Señor. Señor, aquí traigo lo que se está manifestando, lo que está queriendo salir nuevamente. Aquí está, yo lo postro delante de ti. Segunda instrucción, vamos a la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, y vamos a leer en el versículo 24, segunda instrucción: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Han crucificado. Segunda instrucción: crucificar la carne, crucificar el viejo hombre. Pablo, hablando acerca de esto mismo en otros textos, él dice: circuncidad el prepucio de vuestro corazón. Es término similar. Circuncidar el prepucio de tu corazón es crucificar. ¿Qué significa? Significa que yo tengo que entregar. Circuncisión tiene que ver con separación de algo. Cuando hay una circuncisión, lo que se está circuncidando no queda en el mismo lugar donde estaba. Circuncidar tiene que ver con entregar. Circuncidar tiene que ver con separar. Circuncidar tiene que ver con cortar. Tenemos dos instrucciones. Uno, hacer morir. Yo me presento delante del Señor. Pero en esta otra parte, si hay algo, y atiende bien lo que te voy a decir, si hay algo que te está motivando a ir en pos del mundo,
Sal de eso que te está motivando a ir en pos del mundo. Tiene que haber una circuncisión. Tiene que haber una circuncisión. Si el trabajo, a ese punto, a ese nivel, si el trabajo está siendo un motivo de caída, ¿por qué vas a seguir en la misma situación? ¿Por qué vas a seguir en la misma situación? Tiene que haber una circuncisión. No basta únicamente, lo que quiero mostrarle es que no basta, como en la primera instrucción, Señor, aquí yo te presento mi trabajo porque el trabajo me está haciendo ocasión de caída. No basta. Es necesario cortar. Es necesario cortar. No basta con sí, te postraste delante del Señor, pero ¿y qué pasó? El motivo de caída siempre sigue estando porque no has entendido que es necesario circuncidar. Si el lugar donde estás viviendo, si el lugar donde estás trabajando, si las amistades con quien te estás relacionando son un motivo de caída, ¿qué dice la palabra al respecto? Jesús enseñó, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, si tu mano derecha te es ocasión de caer, si tu pie derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo, sácalo, échalo fuera de ti. Porque es mejor que entres a la vida sin un ojo, sin una mano, sin un pie, y no que todo tu cuerpo vaya a estar echado al horno de fuego. ¿Lo estamos entendiendo? Circuncidar tiene que ver con sacar. ¿Cuál es el punto de caída? Identifícalo. ¿Cuál es el punto de caída? Y tienes que cortar, tienes que sacar. Vamos a Romanos ahora. Capítulo 8, en el versículo 12, tercera instrucción. Romanos, capítulo 8, en el versículo 12. Dice, así que, hermanos, deudores somos no a la carne. Deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Tienes que identificar qué deudas tú tienes con el pasado. Tercera instrucción, ¿qué deudas tenemos con el pasado? Las deudas del pasado tienen que ser saldadas, porque atestiguan en contra de nosotros. Las deudas con el pasado, más de alguno dice, bueno, es que el Señor ya ha hecho mis pecados y ya de todo eso me perdonó. Y tengo que decirle, hay muchas deudas que todavía están pendientes. Y esas deudas están dando testimonio en contra de nuestras vidas. Se han constituido en lastre, se han constituido en anclas que no nos dejan avanzar. ¿Sabes que hay amistades que nunca debiste haber tenido? ¿Sabes que hay sitios que nunca debiste haber visitado? ¿Sabes que hay comida que nunca debiste haber comido? ¿Sabes que hay bebidas que nunca debiste haber vivido? Pero de todo eso ya me perdonó el Señor. ¿Por qué entonces el Espíritu de Dios, por boca del apóstol Pablo, escribió de que no somos más deudores del pasado, si ya de todo eso nos perdonó? Lo voy a leer de nuevo y el Espíritu te dé el entendimiento. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Sabe que hay muchas personas que tienen tics nerviosos por algo que sucedió en el tiempo pasado? ¿Sabe que hay personas que todavía mantienen fuerzas espirituales dentro de su mismo cuerpo? Personas que mantienen demonios dentro de su mismo cuerpo porque hubo una deuda con el pasado y allí se originó. Lucas capítulo 19 nos da una grande enseñanza. Zaqueo. Si en algo hubiere yo defraudado a alguien, estoy dispuesto a devolvérselo 4 tantos.
y la mitad de mis bienes doy a los pobres. La respuesta de Jesús fue: hoy ha llegado la salvación. Y con salvación entiéndase, hoy ha llegado la liberación. Hoy ha llegado la sanidad. Hoy ha llegado la perfección. Hoy ha llegado el reino de los cielos a esta vida. No somos deudores a la carne para que vivamos comprometidos con la carne. Siguiente instrucción la encontramos en Romanos también, en el capítulo 13, versículo 14. Esta instrucción también la encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Voy a leer Romanos 13, 14. Dice: mas vestíos del Señor Jesús, el Cristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Vestíos del Señor Jesús. Vestíos. En Efesios, en el capítulo 4, el apóstol por el Espíritu de Dios dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la edad de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Vestíos de Cristo. Vestido de Cristo. Pablo, hablándole a las personas que estaban bajo su ministerio, en varias ocasiones les escribió: sed pues vosotros imitadores de mí como yo de Cristo. Vestido de Cristo. La palabra de Dios no es para acumularla. La palabra de Dios no es para jactarnos. La palabra de Dios es para establecerla, para ejecutarla en cada una de nuestras vidas. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, encontramos otra instrucción, y esta la conocemos una gran mayoría. Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación. Hay contaminaciones que son parte del cuerpo, pero hay contaminaciones que son parte de los ambientes, contaminaciones que están en los ambientes. ¿Qué es lo que introducimos a nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que introducimos a nuestro ambiente? Limpiémonos de toda contaminación. ¿Qué es lo que se hace con la carne? Tenemos entonces varias instrucciones. Hay una última, y es la que encontramos en Gálatas en el capítulo 2, en el versículo 20, que anteriormente la cité. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ponga atención: y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo se vence la carne? Viviendo en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, entonces, para poder vencer a la carne, yo tengo que aprender a vivir por fe. Si no vivo por fe, estoy siguiendo los impulsos de la carne. Si yo sigo lo que mi mente, y le mostré a usted que la palabra intención en el capítulo 8 de Romanos, lo que se ha traducido como intención de la carne, en realidad lo que quiere decir es la mente carnal, la mente de la carne. Si seguimos la mente de la carne, vamos a entrar en enemistad con Dios. No vivo ya más yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué nos toca hacer entonces? Vea usted cuántas instrucciones por el Espíritu de Dios, como para decir: yo no sabía qué hacer. Yo nunca supe qué hacer, si tenemos tantas instrucciones de parte del Señor
para que podamos vivir según el Espíritu. Te he mostrado por la palabra que la carne todavía se mantiene en la vida de muchos hombres y en la vida de muchas mujeres de fe. Pero te he mostrado también por la palabra que es necesario que cada uno de nosotros aprendamos a trabajar con la carne y a hacer morir las obras de la carne, crucificar la carne. Tenemos que aprender a vivir por fe para que la carne no tenga ninguna ejecutoria sobre cada una de nuestras vidas. La próxima semana vamos a estar estudiando acerca del cuerpo de muerte y en la siguiente semana vamos a estudiar acerca de la ley del pecado y de la muerte, que son también términos que están presentados particularmente en la epístola a los romanos, que nos hablan acerca de las ejecutorias del reino de las tinieblas todavía en la vida de un hombre de fe, en la vida de una mujer de fe, para que cada uno de nosotros podamos ser libres de todo lo que del enemigo viene en contra nuestra y nuestras vidas puedan ser para honra y gloria del Señor. Te bendigo, la paz del Señor sea contigo y con tu casa. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.